Se dice en la balada de Leithian que Beren pasó por Doriath sin ser molestado y llegó al fin a la región de las lagunas del crepúsculo y los marjales del Sirion, y dejando atrás la tierra de Thingol, trepó a las montañas sobre las cataratas del Sirion, donde las aguas se precipitan bajo tierra con gran estrépito. Desde allí miró hacia el oeste, y a través de la niebla y las lluvias que bañaban esas colinas vio Talath Tirnen, la planicie guardada, que se extendía entre el Sirion y el Narog, y más allá divisó a lo lejos las altas tierras de Taur Enfaroth que se levantan sobre Nagorthron. Y sin esperanza ni designio, volvió hacia allí sus pasos. En toda aquella planicie, los elfos de Nagorthron mantenían una vigilancia incesante, y en todas las colinas de los bordes había torres ocultas, y en todos los bosques y campos vecinos deambulaban en secreto arqueros de gran habilidad. Las flechas llegaban seguras a destino y eran mortales, y nada entraba allí furtivamente si ellos no lo deseaban. Por tanto, antes de que Beren hubiera avanzado mucho, supieron que andaba por el bosque y que su muerte estaba próxima. Pero conociendo el peligro en que se encontraba, Beren llevaba siempre en alto el anillo de Felagund, y aunque no veía a nadie a causa de la cautela de los cazadores, se sentía vigilado y a menudo exclamaba en voz alta: «Soy Beren, hijo de Barahir, amigo de Felagund, llevadme al rey». Así fue que los cazadores no lo mataron y le salieron juntos al paso, y le ordenaron que se detuviera. Pero al ver el anillo, se inclinaron ante él, aunque Beren pareciera un hombre salvaje y abandonado, y lo condujeron hacia el norte y hacia el oeste, avanzando de noche por temor de que alguien descubriera el camino que seguían, porque por ese tiempo no había vado ni puente sobre el torrente del Narog ante las puertas de Nagorthron. Pero más hacia el norte, donde el Ginglyth se unía al Narog, el caudal disminuía, y cruzando por allí, y volviéndose otra vez hacia el sur, los elfos llevaron a Beren bajo la luz de la luna hacia los portones oscuros de unos recintos escondidos. De ese modo, llegó Beren ante el rey Finrod Felagund, y Felagund supo quién era, pues no necesitaba el anillo para reconocer a la gente de Beor y de Barahir. Se reunieron a puertas cerradas, y Beren habló de la muerte de Barahir y de todo lo que le había ocurrido en Doriath, y lloró recordando a Lúthien y la alegría que habían sentido juntos. Pero Felagund escuchó la historia con asombro e inquietud, y supo que el juramento que había hecho era su propia sentencia de muerte, como mucho antes se lo había predicho a Galadriel. Le habló entonces a Beren con pesadumbre en el corazón. «Es claro que Thingol desea tu muerte, pero parece que esta condena va más allá de sus designios, y que el juramento de Fëanor obra de nuevo, porque los Silmarils están malditos por un juramento de odio, y quien los nombra con algún deseo despierta un gran poder del sopor en que están sumidos. Y los hijos de Fëanor llevarían a todos los reinos de los elfos a la ruina antes que consentir que algún otro gane o posea un Silmaril, porque los impulsa el juramento. Y ahora Celegor y Curufin habitan en mis estancias, y aunque yo, hijo de Finarfin, soy rey, ellos han ganado gran poder y rigen a muchos. Me han demostrado amistad en un apuro, pero me temo que no te mostrarían amor ni clemencia si tu cometido se supiera. No obstante, mi propio juramento se mantiene, y de ese modo todos estamos atrapados».
Entonces el rey Felagún habló ante el pueblo recordando las hazañas de Barahir y su voto, y declaró que pesaba sobre sus espaldas la obligación de ayudar al hijo de Barahir en esta necesidad, y buscó el apoyo de los capitanes. Entonces Celegor se alzó de entre la multitud, y desenvainando la espada gritó: «Sea amigo o enemigo, demonio de Morgoth, elfo o hijo de los hombres, o cualquier otra criatura viviente de Arda, no habrá ley, ni amor, ni alianza del infierno, ni poder de los Valar, ni capacidad de hechicería que lo defienda del odio sempiterno de los hijos de Fëanor, si toma o encuentra un Silmaril y lo guarda. Porque a los Silmarils solo nosotros tenemos derecho hasta que termine el mundo». Muchas otras palabras pronunció, tan poderosas como lo habían sido mucho antes en Tirion las palabras de su padre, que por primera vez inflamaron la rebelión de los Noldor. Y después de Celegorm habló Curufin con mayor gentileza, pero no con menor poder, conjurando en la mente de los elfos una visión de guerra y la ruina de Nargothrond. Tan grande fue el miedo que puso en los corazones, que desde entonces y hasta el tiempo de Túrin, ningún elfo de ese reino quiso ir a una batalla campal, sino que con cautela y emboscadas, con hechicería y dardos emponzoñados, persiguieron a todos los forasteros olvidando los vínculos de linaje. De este modo, perdieron el valor y la libertad de los elfos de antaño, y hubo oscuridad en aquellas tierras. Y murmuraron entonces que el hijo de Finarfin no era un Vala como para darles órdenes, y apartaron de él los ojos. Pero la maldición de Mandos cayó sobre los hermanos, y en ellos brotaron oscuros pensamientos, y pensaron enviar a Felagún solo a la muerte, y usurpar, si era posible, el trono de Nargothrond, porque eran del linaje más antiguo de los príncipes de los Noldor. Y Felagún, viendo que lo abandonaban, se quitó de la cabeza la corona de plata de Nargothrond y la arrojó a los pies de los hermanos, diciendo: «Podéis romper vuestros juramentos de fidelidad, pero yo he de cumplir con mi obligación. No obstante, si hay alguien sobre el que no ha caído aún la sombra de nuestra maldición, no me sería difícil encontrar al menos unos pocos seguidores, y no tendría que irme de aquí como un mendigo que ha sido echado de las puertas». Hubo 10 que se mantuvieron a su lado, y el jefe de ellos, que se llamaba Edragil, inclinándose, recogió la corona y preguntó si tenía que dársela a un senescal, en tanto Felagún no regresara. «Porque vos seguís siendo mi rey y el de ellos», dijo. «No importa lo que ocurra». Entonces Felagún dio la corona de Nargothrond a Orodreth, su hermano, para que gobernara en su lugar. Y Celegor y Curufin nada dijeron, pero sonrieron y abandonaron la estancia. Una tarde de otoño, Felagún y Beren abandonaron Nargothrond con sus 10 compañeros y viajaron juntos a orillas del Narog hasta su fuente en las cataratas de Ibrin. Bajo las montañas de la sombra, descubrieron un campamento de orcos y los mataron a todos por la noche, y se llevaron los pertrechos y las armas. Por las artes de Felagún cambiaron de forma y de rostro hasta que parecieron orcos, y así disfrazados llegaron al camino del norte y se aventuraron por el paso hacia el oeste entre Ereth Wethrin y las tierras altas de Taur Nufuin. Pero Sauron los vio desde la torre y dudó, porque iban deprisa y no se detuvieron a dar cuenta de sus actos, como estaban obligados a hacer los sirvientes de Morgoth que fueran por ese camino.
Por tanto, mandó detenerlos y conducirlos ante él. De ese modo se libró la contienda entre Sauron y Felagún, que alcanzó tanto renombre. Porque Felagún luchó contra Sauron con cantos de poder, y el rey era muy poderoso. Pero fue Sauron quien se impuso, como se dice en la balada de Leithian. Entonó un canto de hechicería, de ocultaciones y revelaciones, de falsedades y traiciones. Allí Felagún respondió de pronto con un canto de obstinada firmeza, de guerra contra el poder y resistencia, de secretos guardados, de una fuerza de torre, de confianza, de libertad, de huida, de formas cambiantes y móviles, de emboscadas fallidas, trampas destruidas, de prisiones abiertas y de cadenas rotas. Los cantos se adelantaban y retrocedían, flaqueando, zozobrando, y cuanto más crecía la fuerza de ese canto, más Felagún luchaba, y puso en sus palabras el poder y la magia que había traído de Elbenés. Suavemente en la sombra oyeron a los pájaros que a lo lejos cantaban en Nagorthrón, y el suspiro del mar mucho más lejos, más allá del mundo del oeste, en la arena de perlas del país de los elfos. Se espesó entonces la sombra, creció la noche en Valanor, manaba la sangre roja junto al mar, donde los Noldor mataron a los jinetes de la espuma, donde robaron las naves blancas de velamen blanco de los puertos claros de lámparas. El viento se lamenta, el lobo aúlla, los cuervos vuelan, el hielo murmura en las bocas del mar, los cautivos lloran tristes en Ambanth, retumba el trueno, los fuegos arden, y Finrod cae a los pies del trono. Entonces Sauron los despojó de los disfraces, y ellos aparecieron allí ante él, desnudos y asustados. Pero aunque así se reveló lo que eran, no pudo descubrir Sauron cómo se llamaban ni qué se proponían. Los arrojó por tanto a un foso profundo, oscuro y silencioso, y los amenazó con una muerte atroz a menos que uno de ellos le confesara la verdad. De vez en cuando veían dos ojos que ardían en la negrura, y un licántropo devoró a uno de los compañeros, pero ninguno traicionó al Señor. En el momento en que Sauron arrojó a Beren al foso, un abismo de horror se abrió en el corazón de Lúthien, y al ir a Melian en busca de consejo, se enteró de que Beren estaba en las mazmorras de Tol Ingauroth sin esperanza de salvación. Entonces Lúthien, al ver que no tendría ayuda de nadie sobre la tierra, resolvió escapar de Doriath y ayudar ella misma a Beren. Pero buscó la asistencia de Daeron, quien delató al rey lo que ella pretendía. Entonces Thingol sintió miedo y asombro, y porque no quiso privar a Lúthien de las luces del cielo, por temor de que desmejorara y menguara, aunque quería impedir que partiese, hizo construir una casa de la que no podría escapar. No lejos de las puertas de Menegroth se erguía el más alto de todos los árboles del bosque de Neldoreth, un bosque de hayas en la mitad septentrional del reino. Esta haya poderosa se llamaba Irilor y tenía 3 troncos, iguales de dimensión, de corteza tersa y extremadamente altos. Las ramas se extendían muy por encima del suelo. Bien arriba, entre los tallos de Irilor, se construyó una casa de madera, y allí se hizo morar a Lúthien. Y las escaleras se retiraron y se guardaron, excepto solo cuando los sirvientes de Thingol le traían lo que ella necesitaba. Se cuenta en la balada de Leithian cómo ella escapó de la casa de Irilorn, porque recurrió a sus artes de encantamiento e hizo que los cabellos le crecieran muy largos.
y con ellos tejió un vestido oscuro que la cubría como una sombra, y que estaba cargado con un hechizo de sueño. Con las hebras que quedaban, trenzó una cuerda y la dejó caer desde la ventana. Y cuando el extremo se meció sobre los guardianes que estaban sentados bajo el árbol, estos cayeron en un profundo sopor. Entonces Lúthien abandonó aquella cárcel y, envuelta en la capa de sombras, escapó a todas las miradas y desapareció de Doriath. Dio la casualidad que Celegorm y Curufin habían ido de caza a la planicie guardada, y esto hicieron porque Sauron, entrado en sospechas, envió muchos lobos a las tierras de los elfos. Por tanto, los elfos montaron los caballos y echaron a correr junto con sus propios perros, y creían que antes de regresar tendrían nuevas del rey Felagund. Ahora bien, el principal de los perros lobos que seguían a Celegorm se llamaba Huan. No había nacido en la Tierra Media, sino que venía del reino bendecido, pues Orome se lo había dado a Celegorm en Valanor hacía mucho tiempo, y allí había seguido el cuerno de Celegorm antes de la llegada del mal. Huan siguió a Celegorm en el exilio y le era fiel, y de ese modo también él quedó sometido a la maldición de dolor que pesaba sobre los Noldor, y se decretó que se toparía con la muerte, aunque no antes de encontrarse con el lobo más poderoso que hubiera andado por el mundo. Fue entonces que Huan halló a Lúthien, que huía como una sombra sorprendida por la luz bajo los árboles, cuando Celegorm y Curufin descansaban por un momento cerca de los confines occidentales de Doriath. Porque nada escapaba a la vista y el olfato de Huan, ni lo detenía ningún encantamiento, y no dormía ni de noche ni de día. La llevó a Celegorm, y Lúthien, al enterarse de que él era un príncipe de los Noldor y enemigo de Morgoth, se alegró, y declaró quién era dejando caer la capa. Tan grande fue la súbita belleza revelada bajo el sol, que Celegorm se enamoró de ella. Pero le habló con tino, y le prometió que encontraría ayuda si volvía con él a Nagorthron. No mostró en ningún momento que ya sabía de Beren y de su cometido, a los que ella se refirió, ni tampoco que el asunto le interesaba de cerca. Así pues, interrumpieron la cacería y volvieron a Nagorthron, y Lúthien fue traicionada, porque la retuvieron y le quitaron la capa, y no se le permitió atravesar las puertas ni hablar con nadie, salvo con los hermanos Celegorm y Curufin. Porque ahora, creyendo que Beren y Felagund habían caído prisioneros y nada ni nadie podía rescatarlos, se propusieron dejar morir al rey y retener a Lúthien y obligar a Thingol a conceder la mano de ella a Celegorm. De este modo crecerían en poder y se convertirían en los más poderosos príncipes de los Noldor. Y no tenían intención de recuperar los Silmarils por arte o por guerra, ni permitir que nadie más lo hiciese, en tanto no dominaran todos los reinos élficos. Orodreth no tenía poder para resistírseles, pues ellos gobernaban los corazones del pueblo de Nagorthron, y Celegorm envió mensajeros a Thingol con su apremiante petición. Pero Huan, el perro, era de corazón fiel y amaba a Lúthien desde el momento en que la había encontrado, y el cautiverio de ella lo apenaba. Por tanto, iba a menudo a la cámara de Lúthien y a la noche yacía delante de su puerta, pues sentía que el mal había llegado a Nagorthron. Lúthien se sentía sola y hablaba a menudo con Huan y le contaba de Beren, que era amigo de todos los pájaros y las bestias que no servían a Morgoth. Y Huan la escuchaba, porque comprendía el lenguaje de todas las criaturas dotadas de voz,
pero solo le estaba permitido hablar con palabras 3 veces antes de morir. Ahora bien, Huan concibió un plan de ayuda para Lucien, y llegada la noche le llevó la capa y por primera vez le habló dándole consejo. Entonces, por caminos secretos, la condujo fuera de Nagorthron y huyeron juntos hacia el norte. Y él se humilló y permitió que ella lo cabalgara a modo de corcel, como hacían a veces los orcos sobre los grandes lobos. Y así avanzaron muy deprisa, pues Huan era rápido e infatigable.